Bienvenidos a lo que espero sea el último de los videos de la prehistoria geopolítica del Islam. No el último de los videos del Islam. Nos va a quedar pendiente uno de los más interesantes temas después, que es ¿por qué se quedó el Islam? ¿Por qué el Islam, los países del Islam han quedado todos subsumidos dentro de lo que es el tercer mundo o el subdesarrollo? Siendo que en los momentos en que surgió el Islam y de la mano del mismo, los países que lo componían se podían contar entre los más avanzados de la Tierra junto a otros, todos dentro del continente eurasiático. Dijimos en el video anterior que del conflicto entre el imperio persa aqueménida y el mundo de pequeñas ciudades helénicas o helenas o griegas surgiría una respuesta relámpago del lado del mundo helénico que cambiaría el mapa de Eurasia por siglos y de cuyo cambio el Islam fue a su vez una respuesta. En su estudio de la historia, Arnold Toynbee hace una observación, hace varias en realidad, que son lo que yo llamo inquietantes e intelectualmente inspiradoras, lo cual no quiere decir que necesariamente en todos los casos sean verdad. En el primer tomo del estudio describe algo así como que cuando un imperio o civilización expande sus fronteras a expensas de territorios que son exteriores, a partir de que esa expansión llega a configurar una frontera definitiva, desde entonces el tiempo empieza a trabajar a favor de los que quedaron del otro lado. Dicho de otra manera, cuando un polo de civilización o metrópolis ha fijado sus límites, más allá de los cuales no va, de ahí en adelante los que más van a tener por ganar son los que fueron empujados al otro lado. Yo no estoy seguro de que esto sea cierto en todos los casos, pero tanto en los que se verifica que sí como en los que se comprobara que no, resulta muy interesante tirar de la piola para tratar de entender por qué esta afirmación inspiradora de Toynbee, que quizás haya tomado de algún otro pensador, yo no lo sé, por qué funciona o por qué no funciona. En el caso de la expansión del imperio aqueménida hacia su noroeste y en su choque con la civilización helénica, que fue una más de las que encontró el imperio en su expansión, las guerras médicas del siglo V, que vimos en el capítulo anterior, el parate que supieron poner a la expansión persa y la relativa democracia desunida o anárquica que siguió existiendo entre las ciudades de Grecia durante el resto del siglo V a.C. y durante la primera mitad del siglo IV a.C., todos estos procesos no impidieron que se verificara esa afirmación toynbiana y de que el tiempo, pese a todo lo que uno hubiera podido creer si hubiera estado en ese momento, el tiempo continuó trabajando a favor de los griegos. El imperio persa entró, como todos los imperios, en un cierto achanchamiento, en una pax persa, una paz persa relativa, siempre de conflictos, tanto dentro como fuera del imperio, pero no envuelto en guerras mayores. Los circuitos de gobierno y los sistemas del Estado se fueron aquietando por relación al empuje constructivo y creativo que había sido el del fundador del imperio, Ciro II el Grande, mientras que en el rincón los griegos continuaban sus peleas, el imperio persa más o menos operaba subrepticiamente, poniendo plata, mientras se iba abriendo la conciencia entre algunos griegos más inteligentes que sabían mirar un poquito debajo del agua, de que era necesario arremeter contra el imperio persa, y para eso era previamente necesario unificar Grecia, combinando métodos de consenso, métodos militares. El primer líder político de que tenemos noticia, líder político con poder, que anunció estar dispuesto a expedicionar sobre otras ciudades griegas para después marchar sobre Persia, fue un líder encumbrado en la pequeña ciudad de Ferae, que queda en Tesalia, una provincia actual. Al parecer el tipo tenía dotes dirigentes y dotes militares, pero fue asesinado. No sabemos si en relación con sus definiciones políticas o por otras cuestiones, con lo cual quedó intrínsecamente abortado ese primer intento de liderazgo. Por supuesto, había gente que dentro de Grecia decía que había que arremeter contra los persas, tanto como hay gente que en Latinoamérica piensa y dice que hay que arremeter contra el relativo dominio que los Estados Unidos tienen sobre nuestros países, o en África, muchos pueblos en el siglo XX, en el siglo pasado, arremetieron contra la injerencia francesa, y como en el siglo XIX mucha gente opinaba que había que arremeter contra el dominio inglés y antes contra el imperio español, etc.
Pero una cosa es que vos lo charles en el bar con tus amigos y otra cosa es cuando un líder político asume con ese discurso y, mucho más importante, muestra estar dispuesto a tomarse los trabajos y hacer que se los tome su pueblo para vertebrar una respuesta política y además militar. El siguiente líder político en la fila de los pocos que estaban dispuestos a enfrentar al imperio persa aqueménida fue Filipo II de Macedonia y bingo, lo que puso en marcha Filipo terminó siendo un relámpago realmente impensado para nadie del mundo helénico y mucho menos del mundo persa. Macedonia es un país vecino a Grecia y para la época que estamos hablando, siglo IV a.C., Macedonia era un país vecino bárbaro. Tenía su cultura propia, pero era una cultura de mucho menor rango de desarrollo y básicamente penetrada por la cultura griega, que era la más avanzada y más brillante al oeste del Asia, es decir, en torno del mundo mediterráneo. Hagamos una salvedad que existía también la cultura egipcia o egipcíaca, muchísimo más antigua que la griega, y que precisamente por esa antigüedad, por esa vejez podríamos decir, era respetada y admirada por los griegos, más o menos como un jovencito adolescente siente reverencia ante un viejo sabio. Pero de todos modos, para los macedonios, Grecia, sus ciudades, y especialmente Atenas, eran igualmente dignas de admiración y envidia. Macedonia, sin embargo, tenía una herramienta que podía transformarse en una ventaja si era bien utilizada. Los griegos no la veían como una ventaja. Macedonia era un territorio amplio, integralmente gobernado por una monarquía, es decir, por una sucesión dinástica que ya llevaba unos 300 años en el siglo de Filipo de Macedonia. Filipo pasó la parte más precoz de su adolescencia, creo que como a los 13 años, por ahí, en la ciudad griega de Tebas, que por entonces era una de las que se disputaba la preeminencia griega, así como se le disputaba Atenas, Corinto, en menor medida Esparta, que siempre hacía su rancho aparte porque necesitaba su ejército para pegarle a los sirvientes que tenía alrededor, que eran griegos como ella. Y Filipo, perteneciente a la nobleza macedónica, tuvo la suerte de alternar con lo mejorcito de los líderes políticos de Tebas por la época. Principalmente recibió instrucción del general Epaminondas, héroe militar tebano muy capaz, que fue responsable de una de las derrotas que sufrió Esparta en batalla a mano de Tebas. Filipo además fue Herómenos de Pelópidas, un general también y político tebano muy importantes. Herómenos significa que era el pupilo, jovencito, de un Erastes, o tutor mayor viejo, que además hacían su jueguito. La homosexualidad era algo muy común, no solo en todo el mundo helénico, incluida la antigua Roma, sino también dentro de los pueblos que componían el imperio persa. La homosexualidad o bisexualidad estaba de todos modos institucionalizada de diversas maneras. Filipo recibió lo mejorcito que la educación helénica podía ofrecer en la época, siendo respetado como un futuro estadista perteneciente, no obstante, y todo el tiempo, a lo que era considerado un estado bárbaro. El estado macedónico, vecino a las importantes metrópolis griegas, importantes para la época, no era exactamente un satélite dependiente,
pero sí de algún modo un estado tributario a esa cultura y centro atractivo que era el mundo helénico. Macedonia solía proveer soldados para diversas guerras de la época, eran entonces tipos un poquito más duros, por lo menos parte de su población. Se parece un poquito a lo que era Escocia respecto de Inglaterra en los siglos XVI-XVII. Escocia, una región montañosa de esos tipos que estaban en clanes con la faldita y la gaita, pero que eran muy peleadores a veces en clanes entre ellos y que fueron empleados por Inglaterra en diversos combates y peleas. Y a quienes los ingleses no tenían como muy elaborado intelectualmente. Bueno, algo parecido era Macedonia respecto de las ciudades griegas en esa época. Y con Filipo, Macedonia tuvo un tipo que mostró tener el carácter que hacía falta para tratar con ese reino tenido como bárbaro o semibárbaro, pero que además manejaba toda la sutileza de la cultura griega y los talentos políticos y los cálculos que había que tener, no solo para la guerra y su contrapartida política, como decía un teórico, Clausewitz, que decía que la guerra es la política prolongada por otros medios. No todos los militares saben esto, Filipo sí lo sabía, pero además Filipo sabía cómo operar políticamente frente a multitudes, y a las multitudes de diversas ciudades y por supuesto de su propia Macedonia. O sea, cómo operar obteniendo consensos y a la vez desarrollar y modernizar un Estado, modernizar para lo que era la época, que pudo transformarse en una herramienta militar muy importante. Parece que Jasón, el de la ciudad de Fera, el que mencioné antes, también apuntaba hacia la fortificación de la herramienta militar. En todo caso, Filipo, en parte por picardía natural, por comprensión de Macedonia y por la educación política que había recibido dentro del mundo helénico, supo hacer de Macedonia una potencia militar que empezó a operar absorbiendo territorios sin poblaciones por la zona. Habiendo asumido Filipo como rey de Macedonia, primero reprimió a algunos oponentes internos dentro de la nobleza macedónica, como suele ocurrir, y muy inteligentemente fue operando primero hacia el Mar Negro y hacia partes del background de los territorios vecinos a Macedonia, es decir, no entró en combate dentro de Grecia hasta haber asegurado sus retaguardias, porque sabía que las ciudades griegas no solamente le iban a oponer resistencia, sino también que en caso de vencer a esa resistencia necesitaba de algún modo plebiscitar su imagen, conseguir adhesión política interior dentro de Grecia para el proyecto de pasar al Asia y combatir al imperio aquemenio. Dentro de Atenas, el que se revelaba como el eterno oponente en nombre de los principios abstractos de la libertad, la democracia, la independencia contra Filipo fue Demóstenes, un orador del que ya hablé en el video pasado. Como político era un aventurero como nuestro Domingo Faustino Sarmiento y en los discursos era un poco como Bartolomé Mitre, que siempre preconizaba la independencia de la ciudad de Buenos Aires, su provincia, chupándole un huevo lo que estaba pasando con el resto del gran país, que en algún momento se unificó en la Confederación bajo Urquiza. En cierto sentido, Filipo era el Urquiza para ese localizado mundo helénico, pero en decisiones y estrategias, Filipo se parece mucho más a un Napoleón Bonaparte. O el tipo de tarea en el que estaba embarcado Filipo lo iba a llevar a ser comparable a Napoleón. Claro que sin los brillos que tuvo Napoleón por haber sido un emergente de la Revolución Francesa, con todos sus debates ideológicos secundantes y con las movilizaciones de masa que le dieron origen. Napoleón Bonaparte supo navegar y construirse a partir de las aguas políticas movidas de la Revolución Francesa. Filipo supo construir lo mismo a partir del puterío que había entre las ciudades griegas, que era tradicional, pero sobre todo que había recrudecido con posterioridad a que los griegos le ganaran a los persas. Nega. Esta es mi sobrina, Jazmín. Un saludo a la cámara. Jazmín. Hola. ¿Listo? Dos aspectos de la política de Filipo de Macedonia que vale la pena destacar son que en sus combates con reinos, naciones o tribus circundantes implementó la política de casamientos con princesas, de casamientos de él mismo, polígamo, con princesas de esos reinos, como formas tentativas de establecer uniones que duraran a futuro. En general le funcionó, con algún par de casos que terminó en despelotes políticos y matrimoniales.
la organización del ejército macedonio con arreglo a una infantería con lanzas de gran longitud que impedían las cargas de la caballería enemiga, y a eso sumado dos alas o flancos de caballerías que rodeaban al enemigo rechazado por la infantería, la sistematización de esta organización militar es mérito de Filipo. Y con eso del establecimiento de Macedonia como una potencia regional militar que en muy poco tiempo iba a mostrar cómo podía conquistar imperios territorialmente mucho más grandes. Un aspecto menos subrayado de Filipo es su intento de deificación de él mismo, ténganlo presente porque vamos a volver a hablar en un ratito de esta deificación del rey, príncipe o con el tiempo emperador. Como esta no es una serie de historia, sino básicamente de los modos de ver el mundo que la historia ha fabricado y que incluyen los modos de ver el mundo que tienen ustedes y los que tengo yo, no vamos a detenernos demasiado en la historia de Filipo. Baste decir aquí que fue un gran constructor y vertebrador del Estado macedonio, transformándola prácticamente en una potencia en el curso de su sola existencia, de la vida de Filipo. Al parecer, la idea de atacar Persia en defensa del mundo helénico, o al menos para liberar al mundo helénico de la injerencia, más que nada diplomática, del imperio persa, parece ser que esta idea fue sugerida a Filipo por Isócrates. Isócrates era un orador, profesor de retórica, que es de lo que usualmente vivían los ideólogos y políticos en las ciudades griegas, especialmente en Atenas, que era el gran centro. No confundan a Isócrates con Sócrates, el filósofo tan citado por Platón, y que al revés pretendía desatornillar la filosofía, la reflexión de los profesores de retórica y de oratoria que estaban al servicio. Te presento un conjunto de ideas, dales linda forma, más o menos como hoy son las agencias de publicidad. Y Sócrates, más allá de sus tareas docentes de retórica, era un pensador político. Podríamos verlo como un representante de un sector político, de un protopartido político organizado en torno a él, y estaba convencido de que el mundo griego debía unificarse en lo que él llamaba la homonoia, que significaría algo así como la organización de los seres humanos iguales, pero él en realidad se estaba refiriendo a la unificación de los griegos dentro de esa homonoia. A los persas y a su imperio, Isócrates los consideraba bárbaros. Isócrates, en su carteo con Filipo, rey ascendente en la vecina Macedonia, habría sido el que le dijo: bueno, vos que sos una figura política en ascenso, que conocés y entendés nuestra cultura, la de los griegos, porque Filipo había tenido su formación en Tebas, una ciudad no tan importante como Atenas, pero en un segundo nivel después de Atenas. Y Sócrates le dijo: sería buena idea, en defensa estratégica de nosotros los griegos, que un tipo como vos, con capacidad militar, finalmente marche en contra de los persas. Y Filipo tomó esta idea y la transformó en una bandera política que quizás se cumpliera, quizá no, pero como los políticos suelen hacer, decía: bueno, a mí me sirve para adquirir consenso y para que más gente me siga. En nuestros días sería el equivalente de un político latinoamericano, donde vivo yo, pero también podría ser de África, de Medio Oriente o de Lejano Oriente, que tome como bandera independizarnos de la influencia que tienen los Estados Unidos o algunos países europeos, o hasta en Lejano Oriente no faltará quien diga de, por ejemplo, China, es en ascenso actualmente, para que nosotros tomemos un camino de desarrollo nacional autóctono. Esto era de algún modo lo que Sócrates hacía a la cabeza y le proponía a Filipo, y que Filipo tomó para hacer campaña, pero Filipo no era un cualquiera, sino un tipo que estaba desarrollando un puño armado que podía decidir políticamente en la zona y que decidió. El opuesto a Isócrates es nuestro viejo amigo Demóstenes, que también insistía en preservar a los helenos de los bárbaros, pero que hacía fundamental campaña diciendo que los bárbaros eran los macedonios. Hablando para el pueblo más común, se puede decir que las alternativas entre Demóstenes e Isócrates eran que ambos arremetían diciendo: hay bárbaros que están influenciando dentro de nosotros los griegos y tenemos que oponernos a ellos. La diferencia entre Demóstenes e Isócrates era a quien tomaban como target, como objetivo para llamar bárbaros. Demóstenes decía: es el vecino reino de Macedonia con su rey Filipo en ascenso, e Isócrates decía: es el imperio persa
con su enormidad, con la guita que está deslizando acá adentro para que algunos de nuestros propios políticos como Demóstenes no hablen en contra de los persas, sino que hablen en contra de quienes podrían ayudarnos. Lo estoy sintetizando mucho, pero este era el tenor de los debates en las ciudades griegas y especialmente en Atenas, en la primera mitad del siglo IV, de ese siglo en el cual todos los griegos, pero especialmente los atenienses, decían estar desencantados de la democracia que había existido en el siglo anterior. En esa primera mitad del siglo IV, la pesada herencia que se le atribuía al Partido Demócrata Ateniense, que había tenido su gloria en Pericles, y que era el partido emergente del triunfo de los atenienses y de todos los griegos en general contra los persas, esa pesada herencia en realidad había sido baqueteada por la guerra con Esparta, que había vencido en una guerra contra Atenas y que había sido el triunfo de una oligarquía fascistoide contra una gran ciudad culturalmente avanzada con ínfulas imperiales, pero más o menos demócrata y ciertamente muy ilustrada y no como los bestias espartanos que, como ya vimos, en Hollywood a veces endiosan, no por casualidad. This is Sparta! Y Sócrates de algún modo decía, para rescatar lo que de bueno tenga nuestra cultura griega, tenemos que unirnos, tenemos que confiar en un líder y tenemos que deshacernos de las penetraciones persas que hay dentro de nuestra civilización y de nuestra nación. Un punto en común entre Demóstenes y Sócrates es que, fueran cuales fueran los bárbaros a ser derrotados, ambos sostenían y confiaban en que Atenas de todos modos iba a resurgir como la metrópolis que merecía ser por la posición de ilustrada muy politizada que tenía esa ciudad. La realidad es que Atenas nunca volvería a ser, por el resto de la historia, la potencia encantadora que había sido en los 2 siglos anteriores, y por el contrario, ya se había transformado en una ciudad de engreídos que basaban su orgullo o autoestima en lo que habían sido en el pasado y ya no eran más. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Entre las varias esposas que tuvo Filipo, una fue Olimpia, y entre los varios hijos que tuvo Filipo con sus esposas, el único que tuvo con Olimpia fue el joven Alejandro de Macedonia. Alejandro creció junto a otros pares de la nobleza macedonia, acompañó a su padre en expediciones militares y ya desde los 14 años ocupó cargos de jerarquía en grupos armados de control y operaciones militares, adquiriendo además responsabilidades políticas, lo que se hizo una educación bastante completa en lo teórico y práctico de lo político y militar. La madre de Alejandro, Olimpia, era celosa. Filipo tuvo varios romances y otras esposas. Se enamoró y contrajo matrimonio con una muchacha mucho más joven, hija de un general macedonio, y durante el banquete de la boda, este general hizo un brindis en pro de un legítimo heredero para el reino de Macedonia, lo cual motivó que Alejandro le tirara una copa gritando: "Y yo que soy un bastardo". Fue famosa, además, en ese banquete, la exclamación de Alejandro, que cuando su padre se enojó por el incidente este con su suegro, y Filipo se levantó para poner límites al joven Alejandro, pero estaba tan chupado que tropezó y se cayó, y Alejandro exclamó: "Este tipo pretende pasar desde Europa al Asia y no es capaz de pasar de una silla a otra para venir a surtirme". Estas anécdotas están en Plutarco y no necesariamente hay que creerlas, pero tampoco se puede descreerlas. Alejandro y su madre debieron exiliarse temporalmente, y como al poco tiempo, habiendo vuelto para una ceremonia, Filipo fue asesinado, el asesino huyó y prontamente se le dio alcance y se lo mató.
han quedado a lo largo de la historia sospechas acerca de si la autoría intelectual del asesinato de Filipo no habrá sido Olimpia, la madre de Alejandro, que era muy de armas tomar, quizás en complicidad con el propio Alejandro. Hay versiones de otro tipo que se echaron a correr tanto en el momento como varias décadas después acerca de un asunto amoroso entre hombres por parte de Filipo y que ocasionó celos de su guardaespaldas, que es el que lo mató y que quizás haya sido su amante. No lo sabremos, a menos que se invente la máquina del tiempo o por lo menos el visor del tiempo hacia atrás, cosa que no creo. Candidato está pasando a la callampa, que de murga y fiesta en toda la vecindad. Candidato posa fotolina estampa, besuquea, crío, enseña de amistad. Y locura, candidato hace el branca, abraza al cura. Candidato dice pronto sueldo alcanza. Alejandro comenzó su reinado en Macedonia haciendo una matanza con aquellos que habían cuestionado la posibilidad de su asunción como rey. Mandó liquidar a la nueva esposa, así como al padre de ella. La madre de Alejandro, Olimpia, aprovechó e hizo matar a alguna hermana por parte del padre de Alejandro, lo cual hizo que el propio Alejandro se enojara. Hubo sublevaciones dentro de la nobleza macedonia que Alejandro liquidó rápidamente. Nada de esto es extraño para la época y para los países, y ni siquiera es extraño, digamos, hasta cómo ocurrió la historia hasta bien entrado el segundo milenio después de Cristo. Esto nos puede parecer sangriento ahora, porque ahora las cosas se resuelven mediante elecciones a presidente, y salvo algunos dictadores que han liquidado a sus oponentes y crearon casos muy resonantes durante el siglo XX, en este aspecto las cosas ya no son como antes. Pero a lo largo de la mayor parte de la historia humana, esto de liquidar a otras personas que estaban compitiendo contra vos, que podían competir contra vos por la sucesión de un reino, así como a sus familiares, era normal y se entendía que se hacía justamente para que no quedaran cabezas de otros partidos que después pudieran andar serruchándote el piso. Por bien o por mal, Alejandro sofocó rebeliones internas en Macedonia, sofocó rebeliones de territorios que ya había ocupado Filipo y que aprovecharon la oleada y dijeron, bueno, acá hay cambio de rey, capaz que esté más blandito, y Alejandro no fue más blandito. Propagandizar el miedo de modo tal de disuadir la entrada en rebelión, y la propia Grecia y Atenas, que se le habían sublevado, ya Filipo las había ocupado hacía tiempo, Alejandro supo ponerlas en cintura, homogeneizar los territorios, y 2 años después de haber asumido como monarca en Macedonia, Alejandro usó al Asia e inició su campaña contra el imperio aquemeneo. Como probablemente ustedes sepan, el joven Alejandro fue conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, y eso se debió a que su campaña fue un verdadero relámpago contra el imperio persa, el imperio más grande que había existido sobre la tierra, y un imperio que nadie, ni siquiera el propio Alejandro, pensó que podría ganar tan brillante y tan rápidamente.